Bienvenidos a nuestro segundo informe, segundo comentario académico con lo más importante de este inicio de semana, lunes 17 de junio, para los principales mercados financieros. Una jornada que a nivel global y especialmente en la parte americana logra inclinarse por los números positivos. Hubo una mitad de mañana donde el mercado no la tenía muy clara, donde el sentimiento era mixto, y esto porque realmente no hubo una sesión de muchos datos macroeconómicos. Incluso la parte de datos macroeconómicos de China, que eran de los pocos que tenemos el día de hoy, no convencían al mercado en algunos rubros de producción industrial, de ventas minoristas, gastos de capital, entre otros. Y eventualmente pues la expectativa sobre nuevos movimientos de tasas de interés durante la semana, próximos bancos, Australia, Banco de Suiza, entre otros. Y eso pues hacía que el mercado, la primera parte de la jornada, pues no tuviera muy clara la dirección. Al final, los operadores deciden apostar por activos de riesgo y vemos un poquito más de verdes, un poquito más de ganancias en la pantalla. La fotografía en los Estados Unidos fue de la siguiente manera. El Dow Jones ganó 0.49%, el índice Nasdaq ganó 0.94%, el índice Standard & Poor's ganó 0.77% y el índice Russell ganó 0.83% aproximadamente. Tenemos el segmento de bonos perdiendo terreno, cerca de 2% pierden todos los tramos de curva en tesoros americanos. Y eso en contraste hace que el corto, si vamos a hablar específicamente de la parte larga, pues rente cerca del 2,50% aproximadamente a través del TBT. Tenemos un cierre de 33,46 y considero que ese movimiento de toma de ganancias en bonos se puede extender, incluso puede hasta borrar las ganancias de las jornadas previas. Creemos que hay defectos y por lo tanto pues, hemos venido tomando partido en la otra orilla. Es decir, que en la medida en que los bonos americanos vuelvan a perder terreno, mi posición gana. Y básicamente he venido incorporando TBT a la cartera de inversiones. En el segmento de materias primas, los metales con cifras negativas, pero necesito un stop más agresivo para poder incorporar algunas posiciones. Entre ellas, por ejemplo, incrementar la tenencia en activos relacionados con oro. Creemos que va a ser, digamos, una muy buena cobertura lo que es ese segmento junto con las primas de riesgo. Y petróleo gana terreno cerca de un 2,50%. El petróleo de referencia Brent se ubicó en $84.41. El petróleo de referencia Brent ganando cerca de 2,20%, se ubicó en $79.84. Y el BNO 31,60, ganando 2,10% aproximadamente. Tensión en Medio Oriente, nuevamente ruido y lunares con el tema de Rusia, y básicamente pues lo que esto hace o provoca es que los cortos básicamente cierren operación. Recuerden que en la zona de $80 y en esa grieta los fondos tenían máximas posición en corto. Los fondos apostaban a $75, una meta que no se cumplió, y en la medida en que el Brent se ha venido recuperando, pues esos fondos han tenido que ir a recomprar participación. Así que bueno, vemos que parte de ese incremento hoy pues simplemente es el cierre de esas operaciones, y por el contrario pues esperaríamos una limitación, una caída, ahora pues un mercado hacia la otra dirección con un promedio de caída entre 0.50 a 1,20% aproximadamente. Y si vamos a la parte individual, tenemos a la pizarra de acciones que seguimos del sector pues operando mixto. Digamos que uno pensaría que con un petróleo subiendo pues toda la pizarra de petróleo y derivados debería cotizar positivos. Pues por lo menos en nuestra pizarra observamos más bien movimientos mixtos. Asumo que mucho operador pues tiene claro que esta extensión de petróleo corresponde a un cierre de cortos, más no como tal una valoración fundamental, y asumo que hayan tomado ese escenario como puerta de salida. Algunos activos nos siguen interesando, no brillan el día de hoy, pero eso no quiere decir que eventualmente cambiemos nuestra opinión, o por lo menos con las métricas de hoy la opinión sigue latente. Tenemos en compra escalonada, por ejemplo, acciones como Petrobras, que hoy cierra bajando 0.66% en $13.50. Tenemos a Exxon en $108.39, bajando 0.70%, y tenemos a Chevron en $153.19, ganando 0.41% aproximadamente. Algunos rebotes, si vamos a la parte canadiense, algunos rebotes en compañías como Canacol. Avanza en Canadá 2,97%, se ubican $4.16. En los Estados Unidos hace lo propio, avanza 2,99%, cierran 2,99%,
avanza 2,05%, se aleja de ese nivel álgido y bastante complejo de 2,91. Hemos advertido que si en algún momento el activo perfora los 2,91 en la parte americana, el próximo descenso o el próximo número que tiene confianza es 2,65. Y eso básicamente haría una equivalencia en Colombia a 10.500 pesos en el papel. Y en Colombia la acción cierra en 12.140 pesos, baja 1,62%, 200 pesos aproximadamente frente a la jornada previa. Tenemos apertura negativa y tenemos un volumen de 102 millones de pesos aproximadamente, pues en contraste con el millón de pesos que se negoció la última vez, pues por supuesto pues la variación porcentual es bastante amplia. Llama la atención y es que si yo hiciera la conversión por la parte canadiense y por la parte americana, la acción en Colombia debería haber cerrado un poco más alto. Yo soy justo cuando hay manipulación lo menciono, y también cuando hay ventaja en el spread también lo menciono. Digamos que aquí hay justicia y replicamos tal cual los datos se muestran. Si yo hiciera la conversión, por la parte canadiense estaríamos hablando de casi 12.500 pesos y por la parte americana casi 12.340 pesos. La acción cerró en Colombia en 12.140 y realmente en la subasta no hubo mayor interacción, no hubo mayor apetito. Dos razones pueden explicar eso. Primero, que el mercado, digamos, quiere conocer más información, eso sería lo correcto. Un operador diligente o un inversor diligente, sobre todo en esta compañía, tiene que esperar más información. Si básicamente es alguna adquisición antes de esa información, pues básicamente estará especulando, jugando con el capital. Lo segundo es que el mercado quizás está dejando reservas para activos con mayor claridad, porque recordemos que en el corto plazo, un par de días viene rebalanceado por segmento doble. Y bueno, una tercera podría ser, y es que el mercado tiene en referencia que hace 2 semanas hubo manipulación, aunque en este caso, tanto en Canadá como en Canacol, hubo un volumen más cercano al promedio. Es que anteriormente el volumen realmente era marginal. Entonces sí llama la atención que el mercado no haya respondido hoy a las alzas en temas de conversión. Por supuesto, dólar pues está dando esa tónica, y si partimos que el dólar debería minimizar terreno, entonces también esa ventaja podría perderse. Si vamos a la parte americana, el Ecopetrol termina en $11.85, gana 1,55%, apertura positiva 0,62%, y la acción desde que inicia el día rápidamente va a buscar máximos de 2.510 pesos. Eventualmente pues el mercado se modera, pues cierran 2.430, de igual manera es un nivel que no observamos desde la primera semana de enero de este año, con un volumen negociado importante de 17.459 millones, pues un volumen que más que se duplica frente a la jornada previa. Y esto tiene que ver con la respuesta que tiene el mercado frente a lo que fue reforma pensional del pasado viernes, esa aprobación que se dio en último momento, que se dio con visos de trámite, y que el mercado pues tiene, digamos, esa posibilidad de que la Corte Constitucional pues básicamente no esté de acuerdo con esa ponencia, con la reforma pensional. Y en ese escenario pues creo que el mercado pues básicamente pues intentó abrir, digamos, de forma positiva en este papel, pero también se le asigna petróleo con un 2%, un mercado a nivel general muy tranquilo. Yo siempre he mencionado que aún con reforma aprobada tal cual, pues los cálculos que el mercado hacía frente a la instrucción del mercado no eran los correctos, y bueno, y en este caso pues básicamente queda esa posibilidad de que la Corte Constitucional pues básicamente limite el trámite. Hay demasiados vicios precisamente en su procedimiento, y seguramente en las próximas semanas pues eso será bastante clave. Ahora, hay que resaltar también que el mercado ha tenido una depuración importante. En otros tiempos el mercado hubiese brincado menos 3% a la baja, menos 3 o menos 4% a la baja en algunos papeles, y bueno, se resalta que el mercado es por lo menos un tanto más moderado. Ahora, a mí realmente me conviene es que hayan precisamente esas manos blandas, porque hoy en el informe de analítica asumíamos una apertura negativa, que eventualmente se iba a ir depurando en el tiempo y que eventualmente el cierre iba a ser con ganancias. A mí me gustan esas manos blandas, si hay que decirlo, puede sonar un poco feo, pero necesitamos precisamente esas manos blandas para poder incorporar activos, buenas empresas baratas a nuestra cartera de inversión. Digamos que necesitamos la contraparte, porque si tenemos la estrategia clara, sabemos qué activo ir a tomar, pero no tenemos vendedores, pues esa estrategia se puede complicar. Así que algunos rojitos que hubo en pantalla moderados, pues yo los he venido tomando, he venido incorporando liquidez, incluso desde el punto de vista de analítica la liquidez está siendo cada vez menor. Necesitamos incluir más activos para que el VaR se mantenga equilibrado, y soy de los que considera que esos pequeños rojos
pues simplemente son inclusiones. Incluso habilité la puerta a incorporar AAAs en cartera. Yo hace bastante tiempo no tengo posiciones fuertes en AAA, no porque como tal sean malas compañías, no, son buenas compañías, solamente que yo tengo un estilo de inversión donde necesito gran ventaja, un gran spread, digamos, entre compra y venta, y a veces en las AAA no encuentro esa ventaja, esa subvaloración o castigo que sí encuentro en las rezagadas. Pero con todo este tema de la reforma pensional pensé que íbamos a tener una apertura negativa y en ese stop adquiría precisamente AAAs, lo cual pues no se dio en esa proporción tan fuerte, pero abro la puerta a adquirirlas porque sí creo que algunos vientos pues puedan ser mejores. Ya un mercado, repito, depuró gran parte de esa situación. Lo que tenemos ahora en el corto plazo, rebalanceo, y viene por partida doble, así que ahí vienen algunos desorden, algunas volatilidades que responden a ese aspecto, no al aspecto político que, repito, en gran circunstancia, con un gran terreno ya el mercado ha depurado. Tenemos un cierre para Colombia de 0.04% al alza, marginal sí, pero finalmente al alza. Pero también hay que decir que el mercado fue limitando ganancias, el mercado estuvo mucho más positivo, pero digamos que termina muy tranquilo para hacer una jornada de bastante expectativa frente pues, a temas políticos. 1.378,59 unidades y un volumen negociado de 50.517 millones, un volumen negociado que disminuyó 37,49% frente a la jornada previa. También se destaca que si yo observo LATAM, es Colombia, en segundo lugar, junto con México, los únicos mercados de la región que tienen movimiento positivo. Así sea un 0.04, se mantuvo. Si usted va y ve la pizarra, pues va a haber sentimiento negativo y tenemos a un mercado en día feriado. Entonces también a nivel internacional pues fue una jornada donde sigue dándose la rotación de economías emergentes de LATAM, incluso eso ha afectado monedas, Brasil, peso mexicano, peso chileno, uruguayo, y por momentos afectó el peso en Colombia, que ya vamos a hablar sobre eso. Activos internacionales de referencia para nosotros, y se los comparto porque seguramente puedan ustedes hacerle el seguimiento respectivo. XG 24,49 bajando 0.33%, si eventualmente por cosas de volatilidad el mercado va a 23,80, seguramente podamos adquirir alguna participación. Bancolombia 32,75 subiendo 0.92%, ya los niveles son diferentes a los que veíamos hace 3 o 4 semanas. Ahí hemos hecho algunas incorporaciones. Aval 2,11 cayendo 2,76%, stop que me llama la atención, se incorporan. Éxito 4,38 bajando 0.23%, y tenemos a Interconexión Eléctrica en $100,79 bajando 5,12%. Ahí intentamos colocar órdenes de compra. Lo que pasa es que primero es ilíquida, digamos que eso no es un misterio, eso digamos se conoce, y no influye para nada en lo que buscamos allí, pero en algunos brokers internacionales hay limitaciones para poder adquirirla, entonces a veces no es tan fluido, digamos, tomar esa oportunidad. Si ustedes recuerdan, hace un mes atrás habíamos hablado de, en su momento, hubo una oportunidad por encima del 25%, entonces cuando colocamos puntas en este activo, normalmente los números responden al modelo, así que hay cositas interesantes. Y en la pizarra final para Colombia, en la parte positiva, tenemos a BHI subiendo 1,79% a 285 pesos. Tenemos a Banco Bogotá subiendo 1,70% a 27.460 pesos. Y tenemos a Copetrol subiendo 1,25% a 2.430 pesos. De estas tres compañías, solamente una compañía se ubica en momentum en compra escalonada. El resto, pues básicamente, pues, no tiene probabilidades o los números no acompañan el movimiento actual. Y en el mercado global colombiano, el CSPX sube 1,53%, se ubica en 2.384.000 pesos. Parte negativa, PI cae 3,62% a 76.580 pesos. Yo a veces recibo comentarios de un público un poco preocupado por PI, por el precio que marcó cuando fue incluido la canasta y el precio actual. Y mi respuesta es muy sencilla, y es que no se les haga nada raro incluso que esto rompa los 70.000 pesos a la baja. Y la razón la explicamos en ese momento y sigue estando totalmente vigente. Si usted fuera un inversor que busca realmente una oportunidad, o como yo busco errores en el mercado. Yo no busco empresas a la par, es decir, que lo que valga es lo que yo compro, porque ahí yo no tengo ventaja. Yo necesito conseguir empresas sanas, gobiernos corporativos sanos, a un precio que me genere una oportunidad, y voy al mercado a intentar incluso pagar lo menos por ella. Y si eso tiene algunas características, como por ejemplo poquito volumen, no le gusta mucho al mercado, no le hacen mucho seguimiento,
pero las cifras de la compañía se vienen incrementando y mejorando con el tiempo. Ese es como el conjunto perfecto. A mí me gusta comprar ese tipo de compañías. Y hace 2 meses, o un mes largo, ese tipo de compañías fueron los que dieron chispazos, donde en 2 días ganaban 15 o 20%. Entonces, eso es lo que yo intento buscar. Entonces, un operador diligente que haya hecho dinero en PI, porque hay gente que lo ha hecho y eso hay que reconocerlo, pues simplemente toma de acá y va a buscar la próxima oportunidad. Es decir, llega primero. ¿A dónde llegará el mercado después? Entonces, a mí no se me hace nada raro que el mercado le descuente más. Y eso no es nada malo, ni tampoco estoy hablando nada mal de la empresa, no. Simplemente son extremos, son sentimientos del mercado. Y ustedes saben que si algo paga bien, es el sentimiento extremo. Una cosa era 24.000, 30.000, muy diferente a 82.000, 75.000, con flujos de rebalanceo, es decir, con un volumen obligado. Son 2 aspectos diferentes, pero son 2 estilos diferentes. Ese es mi estilo, buscar errores. Aquí no lo encuentro. Si usted pues se siente cómodo acá, pues ya son elecciones propias. Segundo lugar para Bolívar, que cae 2,61%, se ubica en 60.360 pesos. Y tenemos a Celsia en tercer lugar, que cae 2,31% a 4.020 pesos aproximadamente. De mercado global colombiano, Apple cae 5,43% y se ubican 851.120 pesos. Un mercado en Colombia concentrado en Ecopetrol con 17.489 millones y muy lejitos, Preferencial Bancolombia con cerca de 8.648 millones. Si vamos a la deuda pública, tenemos un sentimiento mixto, es decir, algunos tramos cortos neutrales, unos ganadores, unos perdedores, es decir, no hay como una tendencia generalizada, ni en tasa fija ni en UERs. El marco fiscal de mediano plazo, pues en medio de todo, tranquilizó algunas cosas, porque usted puede pensar que algo está mal, pero necesita verlo en físico, ver las cifras, y el gobierno, entre comillas, sinceró algunas de esas fallas que aquí ampliamente se han comentado. Hay algunas variables cuyo ajuste me parece razonable y hay un descalce que tampoco es nuevo, que pues ya el gobierno, digamos, es un poco más honesto con ese tema. Digamos que, entre comillas, no fue tan nocivo como quizás ya con tiempo y con detenimiento el fin de semana uno podría haber estimado. Ahora, el tema es que los bonos del Tesoro no colaboran. Entonces, digamos, hay un tema mixto y eso pues se explica en gran parte pues, el movimiento en tasa fija y el movimiento en tasa VR. Ahora, ¿qué creo yo que va a seguir sucediendo? Es que simplemente la parte larga de los bonos va a seguir escalando terreno y ese capital va a transferirse tentativamente a jugar con los spreads de la parte intermedia y la parte corta. Entonces simplemente vamos a ver esta inclinación en la curva, que es básicamente lo que ha venido sucediendo pues, en los últimos 2 meses aproximadamente. Y si vamos a dólar, tenemos un dólar cerrando en 4.130 pesos, bajando 0.01% o 0.50%. Un dólar que marcó un nivel máximo de 4.170 pesos y un mínimo de 4.120. Nosotros tenemos básicamente un pronóstico a la parte baja. Y bueno, sí, termina pues negativo, pero ese 0.01% no es la evidencia que requerimos se dé. Ahora, una fractura a la baja de 4.090 detonaría stop. Que creemos hay una alta posibilidad porque aunque el mercado, digamos, reaccionó al marco fiscal de mediano plazo, reaccionó al tema de Moody's, reaccionó a la conversión de flujos de México, Brasil, Argentina, entre otros, en Colombia hay una exageración si yo hago una paridad entre otras monedas. Así que si no existiera ningún lunar, incluso sin reforma pensional, o con reforma personal, perdón, esto debería limitar terreno. Entonces es el sesgo que mantenemos en este momento y es que el mercado vuelva a caer. Y veremos pues cómo nos va la jornada próxima. Así que esto fue lo más relevante de la sesión. Una apertura de semanita tranquila, realmente esperaba un poquito más de picante, un poquito más de volatilidad, pero bueno, esperemos que durante la semana sí tengamos ese picante, esa volatilidad, porque ahí en el desorden es donde se hace el dinero. Así que estamos muy atentos a pantalla a tomar las oportunidades que nos permita el mercado. Cualquier comentario, duda, inquietud, al correo que aparece en pantalla de francogonzalez@hotmail.com o en Twitter está el enlace directo a mi teléfono celular. Con mucho gusto podemos conversar al instante. Para Data y FX les habló Diego Franco.